Conectaremos con Filipinas para ver cómo está la situación en este momento. El ejército trata de poner orden entre una población desesperada. 9 puntos negros tienen las líneas ferroviarias en nuestra comunidad. La mayor peligrosidad está en León. Según los estudios del BBVA, Castilla y León será la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento el próximo año. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta semana, a este lunes que comienza con la presentación de nuestros contertulios. Fede Gallego, muy buenas tardes. Hace nada que ha sido tu cumpleaños, así que felicidades aquí en vivo y en directo. Buenas tardes, Mili González. Hola. Mili Gómez, que siempre te cambio el apellido. Carlos García. Mili Gómez, eso sí, y Fernando Nogués, que se une a nuestros tertulianos. Vamos a comenzar con la solidaridad de nuestra tierra, de Castilla y León, para los heridos y muertos por el tifón Haiyan, el más potente del año, que ha dejado un reguero de desolación a su paso por la región central de Filipinas. Vamos a intentar conectar en unos minutos con una persona allegada a esta comunidad y que nos cuente de primera mano cómo está la situación en este momento. Bueno, una vez más, hablando, Carlos, de desgracias, de tragedias. Yo lo primero, bueno, pues hombre, mi solidaridad y nuestro abrazo para todos los filipinos que vivan en Castilla y León, que me parece que es importante, y también para todos los castellano-leoneses que estén allí en Filipinas y qué tal. Tú como persona que trasciende, ¿no? Yo como creyente, pues algunas veces te haces preguntas y dices, bueno, estas cosas ¿por qué? Y luego cuando ves las imágenes te das cuenta de que indudablemente la naturaleza siempre se ceba con los más débiles, con los que tienen casas que prácticamente cuando ves los escombros son hechas de madera, plástico y cartón. ¿Qué se puede evitar? Lo que no se puede evitar es que la naturaleza hable como quiera hablar, pero sí que indudablemente yo creo que hay que empezar a redistribuir las cosas de otra forma y que esos países que cada cierto tiempo pues, son asolados por catástrofes naturales, dotarlas de los servicios, de las infraestructuras para intentar... Claro, es que claro, y lo que cada vez más, y ves eso y dices, bueno, pero ¿cómo no va a pasar? Bastante poco pasa cuando realmente están viviendo en condiciones Oye, lo curioso es que siempre los más desfavorecidos son los que se llevan la peor parte. No puedes dominar la naturaleza, pero siempre se llevan la peor parte los que están en lugares con casas, bueno, pues de aquella manera, en fin, los que viven de peor forma y tienen menos nivel adquisitivo siempre se llevan la peor. Pero además, curiosamente, dices, es el 24º. Es decir, en una zona donde se repiten las catástrofes de este tipo, no se ponen medios. O sea, da igual el número de víctimas que haya. Yo no sé qué parámetros utilizarán a nivel económico, a nivel... No lo sé, pero quiero decirte, yo creo que digamos, el objetivo primero para esos países tendría que ser intentar proteger a su población de estas catástrofes naturales que año tras año se van repitiendo. No, pero hay objetivos mucho más importantes que ni siquiera eso se satisfacen. Este tipo de poblaciones no tiene prácticamente educación, no tiene sanidad, como para prevenir, si no tienen casi, como tú apuntabas, casas, viven sobre cartones. Bueno, pero ahí me difiero un poquito con ustedes porque Estados Unidos, que es un país que tiene un cierto nivel adquisitivo donde hay tantos huracanes y también hay, que no son tifones, huracanes y también hay tornados, las casas son de cartón, es decir, son de cartón piedra, es una estructura diferente, es cultural, más que de interés político o económico, es cultural. Lo que sí es cierto... También mucha de esta gente vive en la indigencia ya de por sí. Sí, pero es la estructura que nosotros vemos, posiblemente porque aquí conocemos una estructura de... Porque tenemos al otro lado del teléfono, luego seguimos, a Newell Carlet. Muy buenas, bueno, no sé, ¿qué hora es? Buenos días allí, ¿no? Sí, buenos días, son casi la 1:30 de la mañana. Bueno, gracias por atendernos en directo. Usted vive y trabaja en Manila, pero tiene familiares en la zona afectada. ¿Y cuál es la realidad de este momento? ¿Qué noticias le están llegando? Pues la verdad es muy poco. La verdad es que mi suegra, entonces mi esposa es la que está más en contacto con ellos. Ha tratado de ver qué tal estaban. Gracias a Dios ellos se encuentran bien. Ellos viven en un pueblo que se llama Colasi. Estaba en la otra parte de Tacloban, al otro lado o sea, en la parte norte de la isla de Leyte, mientras que Tacloban estaba en la costa oriental, ¿no? Entonces estaba más abierto al océano y por eso ha sido más afectado por las olas gigantes arrastradas por los vientos huracanados.
Claro, señor Carlet, al no haber forma de comunicarse, estar los caminos cortados, es decir, la información también es parca, escasa. Sí, vamos, según miras las noticias, pues te quedas confundido, ¿no? Claro. Las cifras oficiales dicen 200 muertos, luego llegan cifras extraoficiales que hablan de hasta 10.000 muertos, ¿no? Entonces dices, vaya cosa, ¿no? Claro que también las cifras oficiales, solo, que yo sepa, solo dan las personas que ellos han identificado. Claro, pero habrá... Entonces, claro. Realmente tardaremos tiempo en conocer hasta qué punto la tragedia se puede cifrar, ¿no? En fallecidos, en heridos. En fin, lo sentimos muchísimo. Desde aquí, antes me comentabas, Isabel, antes de comenzar, que hay personal desde Castilla y León, tanto de Cruz Roja como de Médicos Sin Fronteras, que están yendo a la zona. Y ¿qué es lo primero? ¿El agua potable? Isabel, hablábamos... El agua potable parece que es uno de los elementos más necesarios ahora mismo. Y Cruz Roja tiene previsto que esta noche, esta madrugada, salga ya un avión con 4 toneladas, precisamente con necesidades básicas, agua potable y con plantas potabilizadoras. Sí, purificadoras de agua, ¿no? Potabilizadoras. Y la de Fundación agua. Reina Sofía, he escuchado yo que creo que va a mandar 300.000 euros en medicamentos. ¿Les está llegando a sus familiares? ¿Conoce noticias sobre cómo se está actuando para paliar, en la medida de lo posible, las primeras ayudas, las primeras deficiencias con estas ayudas? Sí, bueno, a usted, señor Carlet, sí. A mi familia, pues no lo sé exactamente si les llega o no. Ellos están en una parte que no ha sido, bueno, ha sido afectada. La casa donde ellos viven no ha sido destruida, al contrario que la de los vecinos, que sí han sufrido daños. Y entonces pues tienen la comida limitada. No sé si las carreteras les llegarán hasta ellos, porque es un pueblecillo pequeñito, que es donde suele tardar más en llegar, ¿no? La ciudad más afectada ha sido la de Tacloban, que según dicen, un 90% destruido. Bueno, pues seguiremos. Claro, es que... Sí, siga. Sí. Continúe. No, que decía eso, que Tacloban pues, es la más afectada porque estaba más abierto al mar, claro, especialmente al aeropuerto, ¿no? Pues seguiremos, gracias por habernos atendido, seguiremos contando a los telespectadores y por supuesto dando nuestra solidaridad al pueblo filipino. Desde Castilla y León, el personal que disponemos y que se presta por supuesto como voluntarios para ayudar en tamañas tragedias. Porque lo más difícil, yo creo, de todo esto siempre es la logística de la organización de rescate. Claro. Que yo creo que fallan todos los países del mundo. No le puedo dar el beneplácito a mucha gente. Tendría que haber una institución en un país que se organizaran o que construyeran la estructura contra catástrofe, porque empieza a trabajar los militares por un lado, la Cruz Roja por otro lado, las instituciones y organizaciones humanitarias por otro lado, y no sé si es que no existe una sola comunicación. Te lo digo porque en mi país también han habido catástrofes de ese tipo y las naturales son las más, digamos, fuertes, porque no se está preparado para eso. Puede decir que hayan huracanes, puede decir que hayan desbordamientos de río y puede ser que alguien se ponga más o menos alerta, pero lo más problemático que yo veo en este tipo de situaciones de catástrofes naturales en cualquier país es la logística de parte del gobierno, que no tiene un ente que coordine todas las estructuras que van de todos los países del mundo a ayudar en este tipo de situaciones. Es complicado y más porque todas las vías de comunicación ahora mismo están cortadas. Sí. Y la información resaltar... es súper escasa, contradictoria, van conociendo por momentos... Cristina, que es que no lo escucho muy bien. ¿Las cifras oficiales cuáles eran? Porque es que 10.000. No, las extraoficiales. Las oficiales, que es que no he entendido... ¿Se había dicho que 300 o 3.000? Sí, las oficiales, desde luego, son inferiores a las que se barajan. Es que me parecía... a las que bajan otras fuentes. Sí, 10.000 estamos escuchando todo el día. Pero como que habían dicho que las oficiales eran menores. O sea, sí, no bastante muy bien. menores. Yo creo que en estos momentos es difícil. Es difícil. Bueno, yo hago una apuesta muy desafortunada, pero yo creo que incluso superaremos los 15.000.
Y yo creo que es el momento de que todos arrimemos el hombro. Cuando se habla de la cooperación internacional y que, bueno, todos en la todos parte que nos toca, el hombro. en la parte que nos toca, Castilla y León ha querido, como no podía ser de otra manera, abrir esta tertulia, por esto que el viernes no tuvimos tertulia, esa solidaridad, apoyo y que ayudemos en la medida que podamos al pueblo. No, iba a hacer un comentario, pero no quiero que con esto esa solidaridad se pierda o justifique que no se hace a los ciudadanos que siempre responden a este tipo de catástrofes. En lo que tú antes comentabas, que decir, también en este tipo de países hay algo que se llama corrupción, que la hay en todos. En el nuestro la hay y es demócrata y occidental, pues mucho más en este tipo de países, donde a veces esos alimentos, esas ayudas que se envían al ciudadano, al niño, a muchísimos niños, pues se quedan por el camino o se reparten mal o en muchos casos se venden y se organiza o se origina una especie de mercado negro. Hay mercado negro hasta de niños. No te creas, o sea, hay mercado negro hasta de niños extraviados. Ayer de este peligro, precisamente porque hay 1.700.000 niños, son que los que más sufren en esta zona, en la región central de Filipinas, que ha sido la azotada por el tifón, y que se ven en riesgo precisamente de este tráfico de niños, ¿no? Yo quería comentar una cosa que ha dicho Fede, que es verdad que hay mucha corrupción, ¿no? Es verdad que hay mucha corrupción, pero las organizaciones humanitarias no son tontas y antiguamente sí que es verdad que se vehiculaba todo este tipo de ayuda a través de los gobiernos. Y ahora mismo ya las organizaciones de ayuda humanitaria lo tramitan directamente, se saltan un poco todo el organigrama del gobierno, de los políticos, e intentan llevar la ayuda directamente para evitar justamente siempre eso. Que les dejen. Esta misma mañana yo oía en una emisora de radio que había sido asaltado por la población, en principio se había hecho por la población, un camión con agua y con alimentos. Pero porque la población ha sido desesperada y han robado cajeros y han estado absolutamente lógicamente la necesidad, terrible. Dejadme cambiar de tema. Sí. Yo quisiera hacer una puntualización a tenor de lo que habéis dicho, que efectivamente que lleváis razón. Es decir, esto ocurre siempre en aquellas personas más desprotegidas y todo eso. Y en determinados países, etc. Bueno, a mí se me ocurre pensar qué podría ocurrir en las grandes ciudades españolas como en Madrid y Barcelona, donde existe un chabolismo determinado con una catástrofe natural. Creo, que ocurriría exactamente igual, que por muchos planes que tuviéramos hechos, eso es como ocurre con todos los planes de evacuación que existen en todos los edificios, en el momento que ocurre el fuego salimos zumbando y no sabemos ni coordinamos ni las indicaciones que hay. En Nueva Orleans, esto, vamos a recordar por desgracia, es así. Pero es que Nueva Orleans, Japón, y Japón es un antes decía Mila que en Estados Unidos, por ejemplo, que es verdad que había una especie como de tradición de cómo construir las casas en cartón, piedra, madera y tal. Y yo me recordaba en Nueva Orleans. Nueva Orleans fue una catástrofe también porque es una ciudad muy empobrecida y casualmente cuando hay una catástrofe en Estados Unidos, ¿dónde es donde más muertos hay? En los barrios de los latinos, de los negros, los barrios más... Bueno, me vais a permitir, tengo que cambiar de tema, Fede, es que no nos va a dar tiempo sino a cubrirlo todo. Por fin, ADIF, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, tiene ya rematado el informe exhaustivo tras revisar palmo a palmo las diferentes líneas y las operaciones ferroviarias como se comprometió a ello la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante una comparecencia en agosto pasado después del accidente de Santiago de Compostela. Los datos que a nosotros nos atañen más directamente, la red ferroviaria en Castilla y León tiene 9 puntos negros, con un elevado riesgo de que se produzca un fallo humano y por lo tanto con más posibilidades para sufrir un accidente ferroviario. Se destaca sobre todo el entorno de la estación de León. Es el único punto rojo de riesgo alto existente en la comunidad. Vamos a verlo. Se comprometió la ministra en el Congreso tras el accidente de Santiago. ADIF elaboraría un mapa de zonas peligrosas por fallos humanos y tomaría precauciones. Este es el resultado de ese estudio en Castilla y León. 9 puntos negros con distintos grados de riesgo. La mayor peligrosidad está en León. En el resto, nivel medio, excepto Venta de Baños y Soria, que están catalogados con riesgo bajo. La mayor parte son nudos ferroviarios o estaciones en las que se producen un gran número de maniobras. León conlleva más peligrosidad porque cuenta con una nueva terminal que obliga a los trenes a salir marcha atrás hacia Galicia o Asturias. Además es un enclave en el que se cruzan varias líneas. El nudo de Medina del Campo es otro de los 9 puntos conflictivos dentro de la red ferroviaria de nuestra comunidad y lo es porque aquí confluyen varios corredores. La línea Galicia-Zamora, la de Salamanca-Fuentes de Oñoro y la que conecta Ávila con Madrid. Los siniestros de los últimos años también se han tenido en cuenta. Es una de las razones que han llevado a ADIF a marcar Arévalo en el mapa por el accidente de 2010 en el que murió un maquinista. Ese ha sido el tercer incidente en 60 años.
En todo el país hay más de 100 puntos negros y el 8% está en Castilla y León. Bueno, no sé qué opináis de este balance, de este exhaustivo estudio y de los datos que se arrojan sobre Castilla y León. A mí me sorprende que con tanta facilidad determinen esos puntos negros, cuando lo lógico es que cuando se hacen los trazados, pues previamente esté previsto eso y por lo tanto se eliminen. O sea, pensar que se elimina a posteriori, con lo cual es muchísimo más el costo, etcétera. Yo pues me asombro un poco de la planificación y de nuestras intelectualidades y genialidades para el trazado de determinados aspectos. Fíjate, no sé. el de León, que ya nació con la controversia de la provisionalidad y que ahora, dados la situación económica, creo que es definitiva. Definitivo es el punto más álgido. Estaba yo pensando justamente lo que ha dicho nuestro compañero. Yo decía, bueno, vale, hay 8 puntos negros, perdón, por la 9. Podría haber dicho la ministra. Y la solución va a ser esta, quiero decirte, que nos informen que hay 9 puntos negros, vale. Y ahora os interesa, ahí está el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? No, pero es que dice que son puntos negros por fallos humanos. Si son fallos humanos. No, pero es posible que se puedan cometer fallos humanos. Bueno, los fallos humanos son imprevisibles. Por eso habrá que poner los medios para pero ya está previsto colocar las balizas en las zonas donde se supone que hay problemas ya de velocidad, porque eso es lo que dice la información de la ministra. Porque pero la baliza es para el que conduce el tren. Claro, para los frenos, las balizas AFSA, que son justamente las que no estaban detectadas cuando el accidente ahorita en Galicia. Teóricamente la baliza frena el tren, aunque el maquinista esté distraído. A ver si es verdad. Hablando por el móvil. Bueno, está lo del pedal, que tiene un nombre, ¿no? Sí, la seta. Cada cierto tiempo, todos los trenes llevan el maquinista cada 30 segundos, creo que son, o 40 segundos. Se supone que los tramos de variación... Tiene que ir pisando el pedal por si se desmaya o tiene algún problema. Por eso que son las importantes las balizas. Hombre muerto, creo que el hombre es muerto, ella. efectivamente. Eso, Me parece tremendo que de todo Castilla y León, salvo Zamora y Segovia, el resto de las provincias forman parte de la lista de 9 puntos negros. A mí lo que más me llama la atención... Pero nos ha sorprendido, son pocos, muchos con respecto a el 8%. A mí no me llama la atención los 8 puntos negros. A mí lo que me llama la atención igual es cómo es posible que la noticia viene a salir porque la ministra habló. No puede ser. Ya eso se supone que tenía que estar previamente. Ha sido el resultado de esta investigación. Sí, pero seguiremos que están esperando a que ocurra el accidente. Vamos a hacer un estudio y un análisis y nos volvemos estudiosos aquí todos. Normalmente el punto negro, lo que entendemos punto negro en carreteras, son en base a los accidentes que ahí se producen. Los accidentes de tráfico son mucho mayores en número que los de las vías de tren. Entonces sí que se llaman puntos negros a accidentes que están más señalizados y donde ha habido un importante número de víctimas mortales o de... Entonces sí que se determinan, pero es que yo no entiendo muy bien cómo se determinan unos puntos negros si no es en función de accidentes en las vías férreas. ¿Y por qué ahora se estudian esos puntos negros justamente cuando ha habido una catástrofe? Hasta ahora no sabíamos que existían esos puntos negros. Aunque es curioso. Que no hay mal que por bien no venga, pero bueno, bueno, hay un punto es la seguridad de toda la gente que usa el tren. Posiblemente comentarán entre los periódicos hoy, por primera vez hoy, en la primera estación de Adif, concretamente en Atocha, se cobra por entrar al baño. 60 céntimos, sí señor. 50 o 60. 60 céntimos, sí. Y eso es posible que pase a otras estaciones. Que se extienda. Que se cobre por entrar a los servicios públicos de las estaciones de trenes. Vamos, que no se va a poder uno ni... Ese es un punto negro también. Ya, y 60 céntimos. 60 céntimos para acceso. Por entrar a hacer... No, a mí lo que me sorprende es que la ministra haya dicho eso y no haya esperado 48 horas para decir, y estos puntos negros vamos a comenzar en tal fecha, en tal otra fecha, otra... Eso es lo que me sorprende. Es que 48 horas más, ya que desde el principio están ahí, no hubiera pasado absolutamente nada. Diagnosticar los problemas es muy fácil, buscar soluciones es lo que es complicado. Como se ha hecho el informe, así lo contamos y esperamos que efectivamente se haga algo sobre ellos, claro, que se corrijan, que para eso se habrán planteado. Vamos a irnos a un tema positivo. El tren es seguro, tampoco hay que decir. Y muy cómodo. Es un muy cómodo. Cristina, es muy cómodo. Hombre, en víctimas mortales las carreteras es con diferencia. Lo que pasa que es verdad que... Tiene, lo que pasa que cuando se produce un accidente de tren, igual que cuando se produce un accidente de avión también. Pues claro, son tan tremendas las cifras. El accidente aumenta, pero en cifras globales los accidentes de tráfico es el transporte que más muertos origina en España y fuera de España. Y que más se utiliza. Y últimamente de motos. Vamos a irnos, queridos, hacia un punto no negro, sino positivo,
y además agradecemos la presencia hoy del señor Nogués, de Fernando Nogués, que es experto, letrado en empresas, en derecho mercantil, en asesorar a empresas, él también es empresario, y bueno, que hace poquitos días conocíamos la noticia, y por eso queremos en primer término que él nos cuente. Castilla y León es la segunda región con mayor crecimiento en 2014. Fernando y el resto, esperad un momento, que escuchamos el siguiente vídeo y después comentamos. La economía de Castilla y León crecerá en 2014 un 1,3%, según el informe Situación España de BBVA. Será el mejor comportamiento, solo superado por Madrid. Sin embargo, a diferencia de la capital de España, el departamento de Pilar del Olmo sí cumplirá su objetivo de déficit para este año, siempre que iguale los esfuerzos del final del pasado ejercicio. No serían necesarias medidas adicionales. Lo único que insistimos es que las administraciones públicas no se pueden relajar y no se pueden desviar con respecto a esa senda. Según los analistas de BBVA, España ha tocado fondo y continuará con la recuperación. Este trimestre crecerá 0,3 del PIB y 9 en 2014, año en el que volverá el crédito y terminará la destrucción de empleo. Para BBVA, el trabajo que se cree debe ser indefinido. Pensar cómo podemos incentivar económicamente unos frente a otros, ¿no? Para que la contratación temporal tenga ese carácter residual. El informe explica que algunas comunidades mantendrían un ritmo fuerte de crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, Castilla y León posiblemente se vería afectada por la relevancia de las ventas a los debilitados Francia y Portugal. Bueno, nosotros vamos a hablar de ese tema porque ¿nos agarramos a un clavo ardiendo? No. Hoy también hacía unas declaraciones el señor Alierta, donde el presidente de Telefónica hablaba de que se ha terminado la recesión. Hemos tocado fondo. Fernando, no sé... Yo antes de que hable el señor Nogués, que sabe mucho más, yo tengo la sensación de que todas estas personas que cada vez más hablan de la crisis, se hablaron de los brotes verdes, no, es que nosotros ya no queremos hablar de ello, por eso hablamos de esto hoy. Pero yo tengo la sensación que todos los que dicen que se ha acabado la crisis, yo es que creo que no han tenido crisis nunca. Me da esa sensación. Pues sí, señor, muy buena apreciación. Yo creo que esa apreciación es totalmente certera. Pero, no, ya creo que hay... En primer lugar, yo basta que lo diga el BBVA. Incluso hace poco ha venido también todas las previsiones de Funcas. Me son mucho más fiables. Están aquí in situ y recogen una información mucho más veraz que la que nos da muchas veces el Fondo Monetario Internacional y la propia Unión Europea. Eso está claro. Es decir, a mí esa previsión que hace el Banco de Bilbao, como la de Funcas, que coinciden bastante y tal, creo que me es bastante positiva. Vamos a ver. Efectivamente, lo que pasa es que en el momento en que estamos, digamos, se ve y se aprecia claramente que a nivel de la gran empresa, en el que afectan las exportaciones, en los que puede afectar el turismo, etc., efectivamente se está empezando a ver ya unos resultados francamente buenos. Pero vamos, las exportaciones iban viento en popa, han disminuido un poco, pero vamos, se puede decir que... El problema es la PYME. Claro, y la PYME es la que, si tenemos en cuenta los 3.200.000 y pico empresas que hay, que 56% de las empresas no tienen ningún asalariado, las que tienen, digamos, menos de 10 trabajadores supone aproximadamente en total un 94%. Claro, estas son las que están teniendo en este momento el problema. Es decir, yo que por desgracia me dedico al tema empresarial, en las épocas buenas para ampliaciones, planes de viabilidad, etcétera, pero en las épocas malas me toca estar cerrando ERES, despidos constantemente y todo esto. Vamos a ver. Hace ya año y pico, en el boletín que publicamos en el despacho, precisamente bimensual, yo dije, la recuperación, me atreví a vaticinar un poco, será en el segundo trimestre del 2014. Había una serie de síntomas que cruzados podían llevarnos ahí. Segundo trimestre quiere decir mayo, junio. Coinciden en alguna parte el ministro de Guindos y el ministro Montoro. Montoro dice ya, es muy optimista, claro, ya se va a empezar a notar a principio de año. De Guindos dice segundo semestre, que es esa época de mayo, junio, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay toda una serie de síntomas. Aquí hay dos aspectos fundamentales, o tres. Uno, en primer lugar, el elevado desempleo. Con el elevado desempleo, consumo es muy difícil. Pero contra eso, también de ese aspecto del consumo, es cierto que después de 38 meses seguidos el comercio
que llevaba ininterrumpidamente con pérdidas del 15% anuales, del 6,7%, etcétera, etcétera, el mes de septiembre es el primero que ha subido el 2,2%. Las previsiones de Funcas y del BBVA alientan que el consumo va a aumentar un 0,2%, es muy tenue. Pero es que en estos casos no es solamente los datos concretos, sino el aspecto, la actitud positiva. Y esto quizá a lo mejor a eso te referías un poco al principio, sí. Cristina. ¿Por qué? Vamos a ver, yo pongo un ejemplo y perdóname una breve Estoy viendo imágenes matización. Que corresponden a esta semana pasada en el Hotel Palacio de los Velada, en Ávila, donde se reunía el señor de Guindos con nuestro director general y con grandes empresarios de esta comunidad. Sí, hay una cosa, vamos a ver, en el año 90, la economía española iba, pero como un tiro. Y, todas las empresas, que soy empresario también, en el mes de julio teníamos una cartera de pedidos impresionante y bueno, sabíamos, nos íbamos de vacaciones, pero íbamos a continuar igual. En el mes de septiembre, el 1 de septiembre, se invade Kuwait y entonces, como consecuencia de eso, estábamos esperando toda la reacción de los americanos, etc. Todas las carteras de pedidos, cada vez que hablabas con un cliente o tal, la respuesta era la misma en todos: espera a ver qué pasa, espera a ver qué pasa. Claro, los yanquis tardaron 4 meses hasta el 1 de enero no entrar, porque movilizar 400.000 hombres no es fácil, lógicamente la logística que antes que hablábamos, etcétera, es importante y no puede ser. Pero claro, en esos 4 meses fue suficiente para que la actividad se paralizó completamente. No había razón, no había motivo y sin embargo se paralizó. Quiere decir esto que ahora tenemos que tener esa misma actitud positiva. Es decir, hay una serie de síntomas. Por ejemplo, ha aumentado el consumo de cemento. Por ejemplo, ha aumentado la capacidad industrial. Ha aumentado la matriculación de turismos, por ejemplo, por primer año, y la de vehículos industriales exactamente igual. El consumo muy leve, pero va a empezar. Otro dato muy importante, ha subido un punto más el ahorro, por ejemplo. Estamos en el 15,9, creo recordar en este momento. Bueno, ¿todo eso qué hace? Que hay unas expectativas que, como diciendo, terminamos lo malo, ya peor no nos va a ir. Es decir, Fernando, vamos a ir. Es vamos verdad que hemos terminado. ¿Se puede decir que hemos terminado? Vamos a ver. Y me vais a esperar además. Vamos a terminar en enero, febrero. Todos queréis en enero, febrero. En enero, febrero hemos pisado, hemos tocado fondo. Vamos a escuchar a los sabios de la calle, a esos ciudadanos de a pie, a ver lo que ese es el que hay que escuchar. Castilla y León será la segunda comunidad autónoma que mayor crecimiento experimente en 2014. Unas estimaciones que hace el banco BBVA y que nosotros vamos a comprobar en la calle. Los castellanos y leoneses somos optimistas ante el nuevo año. ¿Mejoraremos en 2014? Ojalá sea así, ¿no? Porque según estamos con el tema de la crisis y eso, pues sería una muy buena noticia. No, yo trabajo por los domicilios y veo mucha necesidad, eso sí que lo veo, pero mejoras pocas. Todo es una manera de tener a la gente entretenida, pero ahora la verdad lo estamos pasando mal. No se nota, la gente son más pobres. Si es positiva me parece muy bien, pero lo veo muy raro, muy raro. ¿Por qué? Los gobernantes que tenemos, estamos arruinados, total. Me es igual la derecha, la torcida, la del medio y la de todos los sitios. O sea, que esta noticia que yo les doy, que estamos intentando transmitir un poco de optimismo, ¿ustedes lo ven reflejado en la calle? ¿Que haya mejoría? No, yo ninguna. ¿Y usted? Venga, danos el toque optimista. Mejorar un poquito, no del todo todavía, hasta el 2015 o 2016, pero un poco bastante este año, seguro. Con quien sea, y cuando gobierne el otro, igual. Hay que seguir avanzando y optimista. O sea, que en su caso ve que sí que vamos a mejor. Vamos a mejor, bastante mejor. ¿Notas esta mejoría económica ya en estos últimos meses del año? ¿Crees que se nota ya un poco en la calle, en los ciudadanos, en nuestra pequeña economía? Hombre, me da la impresión que se va notando un poquito, pero yo creo que sí. Se ha empezado a trabajar el lunes, así que sí. Bueno, entonces tenemos un signo de que puede ir a mejor. Sí. Preguntando a la gente qué les parece que un banco español, el BBVA, pronostica que esta comunidad va a ser la que lidere el crecimiento económico de España al próximo año. Para nada, cero.
Aumento económico cero. Bueno, yo te he entendido, traduzco, dice que para nada, que aumento económico nada. Nada. ¿Se nota en la calle? ¿Veis que ya hay un poquito de mejoría económica? ¿Lo notáis cierto optimismo en la recuperación? Aquí sí, aquí lo veo, pero creo que no mucho. Bueno, mira que nuestra compañera ha querido aferrarse a ese titular, a esa noticia, pero en la calle no acaba de calar, no se lo acaban de creer. Pero se va a notar. Pero a eso le pregunto yo, don Fernando, sí. ¿a partir de cuándo la sociedad común, porque yo me considero una sociedad común, vamos a sentir la mejoría? Porque una cosa, porque nadie le dijo a la sociedad común que venimos tampoco la crisis, y ahora entonces están diciendo que vamos a mejorar. Vamos, que es importante no porque la haga yo, sino porque creo que es importante. No, quiero decir, se habla de que con el 1,5% se podría empezar a crear empleo. Se habla de que Castilla y León podemos crecer 1,2. Con eso será suficiente. 1,3. Eso es suficiente para empezar a crear empleo en Castilla y León. Sí, pues una muy buena noticia. Castilla y León, por el tipo de estructura empresarial que tenemos, es suficiente para poder empezar a creceríamos en empleo. Vamos a ver, decía antes, hay un tema que es preocupante, es decir, estamos en los últimos coletazos de esa crisis y las que lo van a pagar son las empresas de hasta 10 trabajadores, 15, 20, esos son los que van a pagar las consecuencias. Es como, pongo muchas veces el ejemplo del que ha corrido el maratón y en los últimos 500 metros se queda sin oxígeno y sin fuelle en la meta y no ha llegado. Claro. Esto es lo que les está ocurriendo. Son muchos años de crisis, han estado aguantando, etc. Si pasáis por los barrios de Valladolid, que estaban desoladas hasta ahora, empieza a moverse y empieza a ver el consumo. Quisiera saber el dato de los dos últimos meses en el que la consumición media había bajado, digamos global, desde los muchos a pocos, desde los 6,35 euros a los 4,80 y tantos, me parece que son ahora, que posiblemente esté empezando a aumentar. Es un buen termómetro. Está empezando. ¿Y qué me dice usted que haya bajado el precio del dinero? Porque según dicen los economistas, cuando la cosa empieza a ir mejor, el precio del dinero sube. Curiosamente, ha ocurrido todo lo contrario. Sí, porque indudablemente. Pero esto lo tenemos que verlo dentro del encaje global europeo. Es decir, el miedo a la inflación que tienen los alemanes es lo que ha llevado un poco a decir, vamos a ver, no está ocurriendo esa inflación, todo lo contrario, ha bajado, efectivamente. ¿Qué ocurre? Pues bueno, déjalo que esté ahí, que esté barato sin llegar a la deflación, que puede ser peligroso por la bajada de precios, pero que continúa así. Yo tengo la sensación de que sí que es verdad que se está mejorando, pero en determinadas empresas, la exportación está más de 5.000 empresas, más de 5.000 en Castilla, más de 5.000 empresas. Se empieza a notar en las medianas, es decir, a partir de 50 trabajadores, pero la pequeña y la micro... O sea, todavía van a sufrir muchas consecuencias. Pero el consumo lo genera fundamentalmente la pequeña y mediana empresa. Hay un dato que se publicaba hoy en el periódico, en los ERES de Castilla y León han disminuido, en España han disminuido en unos porcentajes y en menor medida incluso han aumentado los de extinción de puestos de trabajo, que son los de las empresas pequeñas, precisamente. Pero a lo mejor porque ya han tocado fondo y ya no puede haber más parados porque ya no hay trabajo. O sea, llegará un momento en que se toque fondo y entonces dice, baja el paro y dice, claro, el problema no es tocar fondo. Llegará un momento que ya se puede despedir a nadie. Claro, porque ya están todos despedidos. El tema es cuándo empezamos a despegar. Sí. ¿Cuándo se empieza a contratar? Segundo trimestre del año trimestre del 2014 se va a empezar a notar. Yo invitaría, con tu permiso, que eres tú la que invita, pero bueno, yo me permito la licencia de invitarle en el segundo trimestre del año que viene. Va a venir más, va a venir más. Yo hoy he querido de verdad Vamos a ver, de mayo veréis como aquí a los telespectadores es una noticia desde luego para felicitarnos y para darnos energía y ánimo, ¿no? Y perdóname porque dice que es tipo de televisión y tal. Catherine Pancol en ese último libro de su trilogía de las ardillas de Central Park tan tristes los lunes o no sé qué y tal, decía una anécdota, decía, le llevaba a un amigo al piso más alto de unos rascacielos en un día de lluvia con mucha niebla y todo eso, y decía, ¿no ves el paisaje tan hermoso que hay al fondo? Yo no veo nada porque las nubes, la niebla me impide. Es que tienes que tener convencimiento que ese paisaje existe, porque de verdad que existe. Luego, por lo tanto, tienes que tener la motivación suficiente y las ganas de luchar para llegar ahí.
Y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Ay, qué bien, Fernando, por eso te hemos invitado para que venga todos lo deseamos, pero como llevamos tanto tiempo con brotes verdes, con luz al final del túnel, tal, pues esto es el bien el lobo, viene el lobo. Claro, ¿usted cree que en las campanadas del 2013 podemos brindar por un 2014? Por un buen año, sí, un mejor año. Enero y febrero todavía perderemos empleo. Enero y febrero perderemos empleo, pero recuperaremos. Y luego lo que pasa es que la recuperación va a ser 10 años, ¿eh? Claro, o sea, va a ser muy lenta. Pero bueno, suficiente. No vamos, lo que nos tenemos que cometer es que no vamos a volver nunca como antes. Eso es el compromiso. Eso seguro. Han cambiado los hábitos de consumo. Ahora han cambiado los hábitos de consumo. Antes, la persona que se pone, muchas veces el ejemplo, que se compraba 3 pantalones por temporada, y ahora por necesidad aguanta una más con uno, a lo sumo comprará 2, pero ya no volverá a comprar. Pero antes hablábamos del milurista, casi con pena, y ahora el milurista es un privilegiado. Sí, señor. Pues casi sí. Casi que sí. Bueno, no olvidemos tampoco, lo siento, pero te voy a decir, la economía sumergida de este país. Ah, bueno. A mí me gustaría que Castilla y León 25%, es la media en España el 20%. Pero es que muchas veces las medidas de los gobiernos y los fuertes impuestos, creo que somos de los países europeos que más impuestos pagamos, obligan. No podemos para más. No, es que obligan, porque es ilegal. Simplemente que nos diga qué caracteriza a los castellanos y leoneses que les hace peculiares para salir de la crisis. Porque yo le he oído decir algo importante. No, al revés, el por qué no han salido antes los castellanos leoneses. Pero ¿qué tenemos de bueno? Nada más, pues no, bueno, que tenemos quizá en un aspecto algo de solidaridad, no tanto en el mundo empresarial, por descontado unas ganas de luchar, en nuestro carácter típico que es de luchadores, etcétera. Pero tenemos muchos aspectos negativos que prefiero no comentar. Eso es para la siguiente, Fernando. Comprométete para hablarnos de esas características peculiares del castellano y leonés. Gracias. Nos vemos la semana próxima y ahora vamos a un anticipo del paseo de nuestro compañero Rodrigo García en Frandovínez. Vamos a ver. Más raros, ay, qué tiempos más raros que son. No saben qué ponerse las mozas para llamar la atención, pues se ponen la faldita corta y las cejas un buen refilor y se dan la pintura en los labios, hay que ver qué orgullosas que son. Junto a Burgos capital hay un pueblo sin igual. ¿Cuál es? Bueno, pues eso lo veremos en unos minutos y ahora tiempo y momento de música, de hacer un alto en esta tarde de lunes, de la mano de nuestro querido compañero, voz estupenda, Juan Carlos Vega, que va a dedicar su canción a... Mira que me canta así una canción Juan Carlos Vega para Isabel, dedicada a Andrés. Me da igual a que sea y que todas las canta bien. Gracias, gracias Isabel. Para Andrés, de todo corazón, Juan Carlos Vega. Isabel, para Andrés, con todo el cariño. No puedo con la gente que tiene hipocresía, es un tema latente de cada y cada día, se meten en tu adentro para saber de ti, y yo en todo momento suelo decir así. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren saber de mi vida privada? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a nadie le importa nada, yo soy como aquel peregrino que no sabe caminar. Si yo sigo mi camino sin pensar en los demás, pero ¿por qué somos así?
si no nos damos cuenta que antes de criticar tenemos que callar y darnos una vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a nadie le importa nada. Yo soy como aquel peregrino que no sabe caminar. Si yo sigo mi camino sin pensar en los demás. Pero ¿por qué somos así? Si no nos damos cuenta que antes de criticar tenemos que callar y darnos una vuelta, porque es pecado mortal hablar de los demás y Dios lo tiene en cuenta. Bueno, pues en los próximos minutos la doctora de la Fuente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Va a contarnos todo lo necesario para conocer más sobre el tema de la colonoscopia. ¿Qué es la colonoscopia? Es una prueba que nos ayuda a detectar de forma temprana, porque voy a empezar por la colonoscopia preventiva, la de más vale prevenir que curar, ¿no? Que es la que nos interesa. La que nos interesa en estos momentos porque nuestra comunidad autónoma, a través del Servicio Regional de Salud, de SACIL, ha asumido un reto. Y el reto es que de aquí a 4 años, todos los castellanos leoneses que quieran, no los que tengan riesgo, porque esos los vamos a atender mucho antes porque no se puede demorar, pero lo mismo que se hacen mamografías, lo mismo que se hacen citologías, vamos a hacer en toda la población, hombres y mujeres, colonoscopia desde los 50 años hasta los 69 cumplidos. ¿Y esto por qué en este periodo? Pues es un periodo que se ha llegado a se ha visto que es cuando aparecen con el paso del tiempo, donde se expresan más lesiones que potencialmente pueden ser malignas o que ya son malignas. ¿Repetimos la edad, doctora? Sí, entre 50 y 69 años cumplidos. Entonces van a ser en las 9 provincias y de una manera que a lo largo de 4 años van a ser llamadas toda la población. De entrada no podemos llamar a todos en el primer año. Y la razón es muy simple, pues se nos bloquearía el sistema sanitario. Haciendo colonoscopias tendríamos que montar nosotros somos mucha población, ¿eh? Entonces, en ese sentido... ¿Y de esa edad más? Sí, yo voy a hacer una llamada a título de lo que soy aquí, ¿no? Médico de familia, y es que, por favor, cuando reciban la carta, pónganse en contacto con su enfermera, porque es la que les va a describir brevemente lo que tienen que hacer, algo muy sencillo como recoger heces. Y en este caso concreto no van a tener que hacer ningún tipo de dietas, así como para otro tipo de exploraciones sí que lo vamos a hacer. Con este tipo de kit no hace falta... brevemente, ¿en qué consiste la prueba? Porque pues, estarán en casa diciendo, ya, pero esto de colonoscopia que nos está contando... La colonoscopia significa, a través de un artilugio, que es una sonda, penetrar por vía anal. Eso sí, uno no se entera. ¿Por qué no nos enteramos? ¿No es doloroso, doctora? No. Vale. Y no nos enteramos porque nos ponen lo que se llama un relajante, que nos olvidamos dónde estamos. Nos hace no
perdemos la conciencia de dónde estamos, eso es así. No nos anestesian, sino que nos ayudan a olvidar dónde estamos. Es breve, justamente el tiempo que dura la colonoscopia, que como vemos en la imagen, va a atravesar el recto, da la vuelta al sigma, sube por el colon descendente, llega al transverso. Por eso es muy importante la buena preparación. Ahí está la bombillita, ¿no? Que va encendiendo todo el colon. Y la buena preparación es, de verdad, aunque sea costosa, aunque hay que beber el agua, pim pam, hacerlo. Porque la experiencia es hacerlo siempre de víspera, la víspera y al día siguiente, como indican, ahora mismo se acaba de publicar que los resultados de preparación son mejores si nos preparamos de víspera y el día siguiente. Segunda cosa, ¿quiénes son los candidatos? Personas que nunca tienen síntomas. ¿Quiénes no deben hacerse la colonoscopia? Bueno, si tenemos, por ejemplo, ese día la menstruación o tenemos hemorroides, porque nos van a interferir en la visión. Antes de la colonoscopia nos van a interferir tanto en la menstruación como las hemorroides, la toma de las heces. Nos van a salir sangre en heces, pero es contaminada de una cosa o de la otra. Entonces, ¿qué población debe de hacerse la colonoscopia? Debe ir al médico, pues todos aquellos que tienen antecedentes familiares. Hay una que es genética, que realmente se da en personas muy jóvenes que no tienen ningún síntoma, ninguno. Es la enfermedad de Lynch, que es familiar, que se da en muchos casos en personas pues, de 20 y tantos años a 30 y tantos, en el que uno dice, pero bueno, sí, tienes el gen, hay que buscártelo. Y por suerte, si se dejan hacerlo, hemos descubierto cánceres a los 30 y tantos años, que ya se les hace el tratamiento efectivo y han desaparecido la enfermedad, pero hay que someterse a ello. También a aquellos que tienen antecedentes familiares, familiares que les han quitado pólipos adenomatosos. No cualquier pólipo es susceptible de hacer una colonoscopia, ¿no? Adenomatosos. Sí, porque sean adenomatosos. Y luego también todos los que sean, pues que tengan una madre que haya tenido cáncer de colon, un padre, un hermano, un tío, todos de primer grado. Bien, o sea que... Y no tener miedo, porque es prevenir. Por eso nosotros ya hemos empezado el día 4 de noviembre y en nuestro centro de salud hemos estado preguntando y realmente no han acudido. Quizás porque aún no ha llegado. Bueno, pues vamos a animarles desde aquí, doctora. No, que vale la pena. Que vale la pena, efectivamente, porque tienen un altísimo índice de curación. Pero lo primero que vamos a hacer ahora no es colonoscopia. Lo primero que vamos a hacer ahora es una recogida de heces de una manera pues muy práctica, porque tenemos unos kits de origen francés. De hacer un filtro, ¿no? Sí. Y de ir viendo quiénes pueden padecerlo más que otros, ¿no? Esa horquilla, amplia horquilla de 50 a 69 años. Cumplidos, sí. Y cumplidos, y se les irá avisando para que se sometan a esta prueba revisión. de heces. Primero heces y luego ya, si ha salido positivo, la colonoscopia. Y que no se dan, que no hay... Sí, no nos enteramos. Problema y que no nos enteramos. Tenemos amnesia. De hecho, hay pacientes que cuando se despiertan y están ya en la cama y dicen, bueno, ya se puede levantar, dice, pero bueno. Pero ya me lo han hecho. Pero bueno, qué bueno, doctora. No me he enterado de nada. Fantástico, no hay excusa, de verdad. Vamos a prevenir antes que curar, que nos lo dicen siempre los doctores y razón tienen. Gracias, doctora de la Fuente. Nada, a todos ustedes. Bueno, vamos a... No sé si usted ha estado en un pueblo burgalesí, porque ella además viaja muchísimo, Frandovínez. Al lado de Burgos. Claro. Al lado. Precioso pueblo. Bueno, sí, pues sí. hoy... Gente muy alegre, Pues lo que necesitamos, alegría. Y al comenzar la semana y el lunes, pues ni les cuento. Rodrigo García, vamos a verlo. Más raros, ay, qué tiempos más raros que son. No saben qué ponerse las mozas para llamar la atención. Pues se ponen la faldita corta y las cejas un buen refilor. Y será la pintura en los labios, hay que ver qué orgullosas que son. Junto a Burgos capital hay un pueblo sin igual. ¿Cuál es? ¡Frandovínez! Pues seguimos viendo en nuestro programa, Rodrigo, y nos vamos hasta Burgos. Buenas tardes. Hacía ya semanas que no íbamos a Burgos y ya tocaba. Es verdad. Además, casi en la capital, a unos 15 kilómetros, en Frandovínez. Y lo primero de todo, primer capítulo de frandovinología. La bandera de Frandovínez. A ver. Frandovinología. Frandovinología. La bandera. Una banda y otra banda, los dos ríos que hay en Frandovínez.
el Arlanzón y el Urbel que desemboca en el Arlanzón en el pueblo, en Frandovínez. Y dentro está el escudo. Qué bonito, qué bonito. Bonito donde los haya. Sí, Además sí, es sí. que pues pretende un poco rememorar el escudo de los primeros señores del pueblo, que eran los señores de Santo Domingo. Así que profundizamos un poco más. ¿Cómo serán los de Frandovínez? ¿Cómo se llamarán? El gentilicio de Uy, qué difícil. Te podría decir frandovinianos. No tiene nada que ver. Vallenatos. Como el... como el vallenato, el baile. El baile, no tiene nada que ver. Bueno. Es algo así como cubas llenas, cubas vacías de vino, porque el vino es un elemento muy emblemático ahí intrínseco en el pueblo. el vino. Algo así, vamos a verlo. Junto a Burgos capital hay un pueblo sin igual. ¿Cuál es? Frandovínez. 16 kilómetros tenemos hasta Burgos. En la desembocadura del río Urbel al Arlanzón. 107 vecinos. Nos llaman vallenatos. ¿Por qué será? Porque hace muchos años, cuando se hacía vino, se tiraban las cubas en el río de vino. Y entonces tiraron una cuba y los de Buniel veían que iba vacía y decían que va llena, llena. Y dijeron vallenato. Y a los Buniel en Acuajo le dijimos lo de Frandovínez. ¿Ellos que son otro pueblo? Sí, que pega aquí al lado. Y en Frandovínez, señor, está buenas ahí, buenas hermosas. Mirad, están grabando los carteles de la calle de la iglesia. Cada uno tiene un símbolo, una... Estas placas las ha hecho la asociación. La asociación de Villuela, la de aquí del pueblo. En verano trabajos manuales en verano, han venido ahí en la casona y las han hecho. ¿Las de cada calle? Sí. Responde a un trabajo colectivo de talleres de cerámica que se han hecho de manera sistemática durante muchos años. Los nombres fueron también consensuados. ¿Y qué más hace la asociación? La asociación está constituida por unas casi 200 personas del pueblo y amigos, ¿no? Y funciona como comisiones de trabajo. Tenemos una iglesia y tenemos una ermita. Es la iglesia de Frandovínez, que tiene por titular a San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre. Fue en principio gótica, después se rehizo y queda, desde el punto de vista artístico, lo más importante sería la entrada, que es de tipo plateresco, incluso la parte del coro. ¿Isabel viene mucho a la iglesia? Sí. ¿A la ermita se va mucho también? Se va 3 veces al año. Esta es la Virgen de Villuela, la de la ermita. Lo que pasa es que la tenemos aquí porque nos la han robado 2 veces en la ermita y durante el año la tenemos aquí. Cuando vamos a la ermita la llevamos y la traemos. Bueno, que somos unos afortunados, ¿verdad, Ernesto?, de poder disponer de este edificio tan estupendo. Antes aquí estaban instaladas las antiguas escuelas del pueblo. Pues las escuelas desaparecieron, ¿verdad?, y uno de los espacios se transformó en bar y el otro se quedó como ayuntamiento. Se renovó en el año 2006, se creó otro espacio para el centro de salud, el ambulatorio médico. Soy María José Tajadura, soy miembro del ayuntamiento actualmente. Yo me llamo Ernesto, concejal del ayuntamiento de ahora. Eso. Cuánto beso, cuánta alegría. Sabes que me gusta mucho, que es mi debilidad, Sí. que la gente se bese y se abrace. Sí. Y como siempre me dicen que sí, pues yo encantado. Bueno, ¿Cómo te van a decir otra cosa? nos vamos sumergiendo bastante más en el pueblo, en la vida del pueblo de Frandovínez, porque sumergirse es fácil allí. Respirar ya es otra cosa. Respirar es otra cosa. Claro. Vamos a hablar de vida, de ocio, de cultura, de cómo se lo pasan, de cómo no. Qué bien. Y cómo colaboran los unos con los otros para pasarlo bien. Dori y Fidel, quédense con este nombre. Vamos a conocerles. A ver qué pasa, Fidel. ¿Qué día te tocaba a ti? El día 27 de octubre me toca a mí. Si quieres estar hoy un día y así no se te amontona tanto. No te preocupes. Ya, buen día. Ya lo hago yo. Aquí somos los compañeros, joder. Un Marianito, buen día. ¿Qué locura es esta? Esto es la locura de chupar el vermú de la mañana en el bar. ¿De quién es este bar?
del ayuntamiento, es el único. Trabaja la asociación, los socios de Navidú. Llevamos el bar entre 25 o 26 personas y cada fin de semana nos toca uno. Tenemos ahí la tabla y un día, para que no se recargue el día todo para uno, por la mañana abre uno y luego por la tarde abre otro. Hay que colaborar para ayudar un poco aquí a la gente también. ¿Aquí puede entrar la gente a la asociación o todo el mundo que quiera? Lo que quiera, claro. Hacemos de todo. Somos las mejores con el país. ¿Su cumpleaños? Sí, sí. Que podía haber sido el de cualquier otro. Sí, claro, ha coincidido que era el mío. ¿Y qué pasa cuando uno cumpleaños aquí en Frandovines? Pues lo celebramos, traemos galletas o tartas o cosas. Sí, se les invita a todos a eso y lo que quieran tomar. Put your head on my shoulder. Fidel, marido y mujer. ¿Qué es lo que esconde esa trampilla? Esto antiguamente, aquí en tiempo de la francesada, como requisaban los franceses, requisaban todo el trigo con víveres y demás, la gente cavó aquí una serie de silos para que no se lo cogieran. Y en muchas casas ahí se han encontrado silos de estos, no solamente aquí. Le pudimos conservar y lo hemos habilitado como de bodega. Este es el único que queda perfecto, porque esto antiguamente fue una ermita, la ermita de la Veracruz. Mejor dicho, esta es la ermita de la Veracruz. Antiguamente aquí consta de que hubo un asentamiento prehistórico. ¿No escucharán por ahí algún espíritu de vez en cuando? No. Está cuando ronca. No. Calla, Dori, ¿roncamos un poco? Por favor. Es el único espíritu. ¿Quepo perfectamente? Sí, hombre, sí. ¿Cerramos? Sí, sí. Los nietos me dicen... Yo le voy a cerrar al marido a Julia. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Prometo que no le di mucho. Eso te iba a decir, sin copas de más. Saliste sin copas de más, claro. Fidel y copas de más porque después había que coger el coche y beber cuando trabajamos nunca. No conducir. ¿Verdad, Sonsoles? Ya lo sabes tú que sí. Bueno, ya hemos conocido a Dori y a Fidel y a muchos otros vecinos que ya habéis visto, Cristina, cómo se lo manejan ahí en el bar para que siempre esté atendido el bar. Bueno, presumen de pasarlo bien, pero también pueden presumir de tener unas piernas de acero. Fuertes. Fuertes. Porque hacen mucho ejercicio. Han estado haciendo durante décadas un ejercicio todos los días que no te lo puedes ni imaginar. Obligado. Pero oye, si ha venido bien para las piernas, hombres pues y mujeres, no está de más. Todos. Hombres y mujeres, todos. ¿Lo vamos a ver? ¿Sabes por qué? No lo sabes. No. Porque no lo has visto. Vamos a verlo. A ver si viene, que ya me estoy cansando de esperar al autobús para ir a comprar. ¿A dónde? A Burgos. Esta estampa en la que vemos ahora mismo la marquesina con una vecina como usted esperando no es tradicional en Frandovines. No, teníamos que ir hasta la autovía. ¿Y ahora les viene a recoger el autobús al mismo pueblo? Sí. ¿Cuánta distancia había hasta donde les recogía el coche? Hasta la autovía, pues mira, 1,5 kilómetros. ¿Y cada cuánto va usted a Burgos? Pues una vez a la semana. Jacinto Puente, alcalde de Frandovines. ¿Por qué no entraba el autobús aquí? Porque es una línea regular y la concesión administrativa solamente era dejar los pasajeros en la autovía. ¿Habrá hecho piernas este tiempo? Ya lo creo. Aquí no tenemos tienda ni nada. Viene el pescatero, el de los congelados, tenemos 2 fruteros. ¿Para compras grandes a Burgos? Sí. Esto es una gozada. Es un reto que teníamos desde el principio de la legislatura y por diferentes circunstancias pues no ha podido ser hasta ahora y se ha resuelto favorablemente. En Frandovines también hay niños. ¿Cuánto tiempo tiene? 7 meses, su madre. En todo el pueblo así, pues unos 8, así habrá. No hay cole, pero viene un autobús a recogerles y les lleva luego a Tardajos. Casi todas las familias tenían su bodeguilla y hacían la compra del año de la uva, la prensaban y luego pues la llevaban a la bodega y allí lo bebían. ¿Qué son las cubas de vino? Señores, que no las mozas. ¿Y eso se ha mantenido a lo largo de los años, Jacinto? Pues sí que hay gente que sigue manteniendo las bodegas, lo que sí que es cierto es que ya el tipo de prensa ya no.
Lo que hacen posiblemente algunos es comprar el vino, embotellarlo y guardarlo en sus bodegas para consumo del año. Esto pertenecía a la familia Arcos, pues es la familia que le ha donado al ayuntamiento y por supuesto que les estamos muy agradecidos y tienen una placa de agradecimiento del ayuntamiento. Hay donado también 2 carros. Estamos en un edificio muy singular de Frandovínez, que es la Casona, donde se desarrolla toda la actividad cultural que se hace en Frandovínez. Era un edificio ruinoso que estaba caído. Se llamaba el hórreo. Los granos de la fábrica de la propiedad de la iglesia se guardaban acá, que en un momento determinado pues se arruina y entonces el ayuntamiento lo compra y lo rehabilita. Somos Germán y Jesús Ángel, hermanos. Este ha sido el labrador. Y yo iba con nuestras ovejas. Hace años había 17 rebaños. ¿Y cuántos rebaños hay ahora en el pueblo? Pues estas pocas. ¿Solamente quedan estas ovejas en todo el pueblo? Solo quedan ya. Sí. El eje central de la economía de Frandovínez ha dejado de ser la agricultura y la ganadería y básicamente todos los vecinos trabajan en Burgos. Estamos solteros. Y sin compromiso. ¿Con o sin ganas de mujer? Bueno, si salta por ahí alguna, Pero tenemos Hasta la próxima. Pues ahí estaban. Buenas, Frandovínez. Jesús Ángel y Germán. Solteros y sin compromiso, pero solteros. Abiertos, ¿eh? Abiertos al amor. ¿Has visto qué pareja, verdad? Ay, qué pareja, de verdad. Y las ovejitas, y qué mono todo. Tan buena como la pareja que hacemos tú y yo aquí siempre. Ay, qué bonito. Me encanta la sorpresa que generas, que te diga yo, ¿por qué tienen las piernas de acero? Y tú, no sé. Lo sabías, pero ¿qué genera sorpresa? Claro que sí. Oye, Juan Carlos, ¿qué te parece el pueblo que nos ha mostrado? Te aceptamos en la Rodrigo? pareja artística si quieres, ¿eh? Vale, es que si no me siento como un poco... No. Me echáis Es que no, de pareja. por Dios, hemos dicho No, bueno, aquí. me gusta el pueblo, la gente muy divertida. ¿Has hecho algún bolo allí alguna vez? No. Bueno, pues Burgos no. amigos de Frandovínez, por favor, Muy bien. Juan Carlos Vega. ¿Te das cuenta cómo te promociona Frandovínez? Que vaya a cantar Juan Carlos Vega. Tenemos que ir a cantar. ¿Qué vas a cantar hoy? Una canción de Rafael. De rap a él. Ave María, que además me la pedido unas señoras de un pueblo que se llama Villabrágima. Anda, también hemos estado allí haciendo un lugar donde ir. A tu cámara, que ya llevas unas semanas en la tele. Pues a todas las señoras de Villabrágima que me vieron ayer, que me la pidieron, pues para vosotras. Y quiero decir una cosa, ¿puedo aprovechar aquí otro minuto de gloria? Villabrágima siempre lo tendré en mi boca porque cuando fui a grabar me recibieron con unas pancartas, el bienvenido Mr. Marshall. Y eso yo no lo olvido. No lo olvido nunca jamás. Porque de bien nacidos es ser agradecido y nuestro Rodrigo es bien de agradecido. Y Villabrágima y todos los pueblos de Castilla y León, porque yo creo que es una comunidad para mostrar sus pueblos, su grandeza, sus iglesias, sus gentes, sus gastronomía, sus bodegas, que todos tienen de una u otra forma bodegas. Bueno, seguiremos dando una vuelta a lo largo y ancho de Castilla y León esta temporada, pero vamos a escuchar a Juan Carlos, una canción de Rafael. Ave María para Villabrágima. Tú siempre dedicando canciones. ¿Me las piden? ¿Te lo llevas todo? ¿Me las piden? ¿Qué voy a hacer? Bueno, recordamos el contestador, Rodrigo. 900-846-007. Amor, agradecimiento, peticiones de canciones a Juan Carlos, lo que quieran. Que nos quieren decir que lo hacemos muy bien, llámenos también. Que lo hacemos muy mal, también llámenos. Para lo que quieran, para aceptamos todo. Si aceptamos todo. Un jamón, que nos quiere mandar un jamón. También. Llamen. Todo. Bueno, pues gracias, Rodrigo. Nos vemos mañana. A ustedes igualmente. Disfruten lo que resta de día y nos quedamos con la voz de Juan Carlos Vega y Rafael. Ave María. Hasta mañana. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvide lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame. Ave María,
y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María.